Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad. Esta unidad ya ustedes, si no me equivoco, el domingo o el lunes, yo la subí a la plataforma. Ya ustedes, lo más seguro, ya han visto el material. Es sobre las ondas. Esta unidad, más o menos, vamos a durar 2 semanas, tal vez 3, porque ustedes saben que después de explicar un poco la teoría, viene lo que son algunos ejercicios. Entonces, hoy vamos a iniciar con la primera parte, una pequeña introducción. Esta unidad está compuesta por lo que es el movimiento oscilatorio y el movimiento ondulatorio. Hoy vamos a ver la parte introductoria que tiene que ver con el movimiento oscilatorio, y para la próxima, que creo que es mañana, sí, mañana a primera hora, vamos a ver la otra parte del movimiento oscilatorio. Entonces, de una vez le presento. Bien, entonces, lo primero es saber qué es esto de un movimiento oscilatorio. Bueno, lo primero es que en la naturaleza, lo que llamamos oscilaciones y vibraciones son a los movimientos repetitivos. Más o menos eso. Un movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite. O sea, una oscilación es un movimiento que luego de iniciada y terminada va a ocurrir otra vez. Aquí, con relación a la guitarra, que nosotros podemos hablar de un movimiento vibratorio, cuando le damos a esta cuerda, la cuerda lo que hace es esto, miren. Si le damos para arriba, la cuerda lo que hace es que sube y baja rápidamente. Y ese movimiento lo que hace es que crea una onda, y esa onda llega a nuestros oídos y así la escuchamos. Entonces, ese movimiento de subir y bajar es el que se llama un movimiento oscilatorio. Está oscilando. Entonces, ese movimiento es para arriba y para abajo. También tenemos un péndulo. El péndulo nosotros lo conocemos muy bien. Es un sistema donde hay una masa, donde hay una soguita que mantiene la masa fija y donde tenemos un punto de apoyo. Entonces, el péndulo lo que es, este aparato, este herramienta, que cuando yo lo muevo un ángulo y lo suelto, por gravedad, el péndulo hace esto. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez y hace así. Y vuelve otra vez para acá. Entonces, una oscilación es ese movimiento. Yo lo puedo tomar, vamos a suponer que si yo lo tomo el movimiento aquí, en este punto, cuando la masa cruce por este punto, hace esto, vuelve y cruza, y vuelve y llega otra vez al punto de inicio. Así. Eso para mí sería una oscilación, porque tiene que volver al punto de inicio siempre. Entonces, si yo lo tomaría el punto aquí arriba, entonces mi oscilación sería el movimiento de ir y venir al punto otra vez, ¿verdad? Porque eso va a depender en el punto de, en el origen que yo voy a tomar. En la cuerda de la guitarra sería cuando sería más o menos, vamos a suponer, aquí, este es el punto. Entonces, cuando la cuerda sube, baja y vuelve a subir otra vez. ¿Claro? Entonces,
En el momento que va a subir otra vez, yo puedo decir que esa es mi oscilación. O sea, yo primero lo tengo aquí, la cuerda sube, luego baja, y antes de subir, ya yo tengo mi oscilación. Entonces, esa es una oscilación, una vibración. Entonces, también lo podemos comparar una oscilación con las olas del mar. Ustedes saben que las olas tienen esta característica. Cuando inicia un poco grande, luego se va escondiendo hasta desaparecerse. Luego inicia otra vez. Entonces, ese movimiento de las olas, yo también lo puedo comparar con un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Donde yo puedo decir que si yo tomo el inicio cuando se va a crear la ola, el final sería donde la ola se desaparece. Si yo tomo el inicio donde está creada la ola aquí arriba, entonces mi final sería cuando la ola se vuelve a crear otra vez. Ese es el movimiento oscilatorio. Un movimiento que inicia en un punto, termina en ese punto. Más o menos así. Ok. Míralo aquí. Posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la posición de origen. ¿Verdad? En el punto que inicia y termina la oscilación. Entonces, el movimiento oscilatorio es un movimiento repetitivo. Cumple ciclos. Así que se le llaman. A los movimientos repetitivos se le llaman que cumplen ciclos. O sea, si yo tengo el péndulo que hace así y vuelve, para mí eso es un ciclo. Igual un motor eléctrico. Yo tengo un motor eléctrico, vamos a suponer que yo tengo un punto aquí, y el motor comienza a dar giro. Cuando cruza por aquí otra vez, o sea, cuando el motor da una vuelta, ahí yo puedo decir que se cumplió un ciclo. Si el motor da 50 vueltas, entonces serían 50 ciclos, porque va a dar la misma vuelta siempre. Claro, si no cambia la velocidad, si se mantiene la velocidad. Entonces, ese es el movimiento oscilatorio. Al movimiento oscilatorio también se le llama movimiento periódico, porque periodo, el movimiento periódico significa repetición. Significa repetición. Entonces, por eso es que al movimiento oscilatorio también se le llama movimiento periódico. Ok. Ahora bien, el movimiento oscilatorio tiene algunas características. No, algunos elementos, mejor dicho, algunos elementos. Primer elemento, la oscilación o el ciclo que se cumple. O sea, para que un movimiento sea oscilatorio o periódico, tiene que cumplirse ciclos. Si un movimiento no cumple ciclos, entonces no es un movimiento oscilatorio y ya. Entonces, esa es la primera característica que tiene que tener el movimiento para que sea oscilatorio. Valga la redundancia, porque así es que se llama. Lo otro es que el movimiento tiene que tener un desplazamiento. O sea, todos los movimientos oscilatorios tienen que desplazarse fuera del punto de origen. O sea, si yo tengo la ola, si yo tengo aquí como mi punto de origen, si se dan cuenta, el movimiento se desplaza fuera del punto. ¿Verdad? Entonces, si no se desplazara fuera del punto, entonces no va a cumplir ciclos. ¿Verdad? Igual que el péndulo. Igual que el péndulo. Si el péndulo se mueve
de esta forma, es porque se está desplazando fuera del punto de origen. Lo que ocurre es que tiene que volver otra vez al punto de origen, pero se desplaza fuera. Igual que el de la guitarra. Cuando la cuerda sube y baja, se va a desplazar fuera del punto de origen. Entonces, tiene que haber un desplazamiento. Si no hay desplazamiento, entonces el movimiento no es oscilatorio. O sea, si yo tengo el péndulo aquí detenido, yo no puedo decir que el movimiento es oscilatorio porque el péndulo no se ha movido todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. Luego, podemos hablar de una amplitud. Otra característica que tiene un movimiento oscilatorio es que yo puedo hablar de amplitud. La amplitud viene siendo la distancia máxima. La distancia máxima es la distancia que recorre, la mayor distancia que recorre mi movimiento. O sea, si yo tengo las olas del mar, mi distancia máxima sería desde el momento, vamos a suponer, desde el momento que la ola inicia hasta que la ola termine. Ese viene siendo mi distancia máxima para este movimiento, ¿verdad? Pero si yo inicio aquí, tiene que ser en el momento de que la ola otra vez inicie el movimiento. ¿Verdad? Aquí. Esa viene siendo la amplitud, la distancia máxima. Claro, y si es con relación al péndulo, también, desde donde inicia el movimiento hasta que termina el movimiento, esa es la distancia máxima. Luego tenemos lo que es el período. El período que se representa con una T, todos los movimientos con característica del movimiento oscilatorio tienen período y tienen frecuencia que se representa con una F. ¿Qué es el período? Bueno, el período es el tiempo que dura el movimiento en cumplir un ciclo o una oscilación, que es lo mismo. O sea, en el péndulo, si yo tomo mi punto de origen como este que está aquí, cuando el péndulo hace así, miren, va y se devuelve otra vez hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo decir que se cumple una oscilación o un ciclo. Entonces, el tiempo que dura el movimiento en hacer esa oscilación es lo que se llama periodo. En la ola del mar sería de donde inicia la ola hasta donde termina, el tiempo que dura eso. Entonces, ese es el periodo. Se representa con una T y se representa en segundos, o sea, en segundos, 0. Tantos segundos y así sucesivamente. En cambio, la frecuencia F es el número de oscilaciones que se cumplen en un segundo. Es lo inverso al periodo. O sea, el periodo se refiere al tiempo de realizar una oscilación y la frecuencia se refiere a la cantidad de oscilaciones que se realizan en un segundo en ese determinado tiempo. Entonces es al revés. Por eso es que el periodo y la frecuencia son inversas. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en 1 sobre segundo. Lo que pasa es que ese 1 sobre segundo tiene un nombre, que es Hertz. Creo que se escribe así. Hertz. Sí, creo que sí. Voy con R. Bueno, está por aquí. No, con R, con R.
Entonces, significa que en el péndulo, como ustedes ven ahí, si yo hago una oscilación y todavía no ha pasado el segundo, entonces tiene que ocurrir otra más y otra más hasta que se cumpla el segundo. Y vamos a suponer que en un segundo hubieron 4 oscilaciones. Entonces eso significa que la frecuencia sería 4 Hz, porque se refiere a la cantidad de oscilaciones que hace en un segundo. Entonces, cuando a mí me dice que la frecuencia fue de 50 Hz, eso significa que en un segundo hubieron 50 oscilaciones. ¿Verdad? Es más o menos. Esa es la teoría. Luego tenemos lo que es la frecuencia angular. La frecuencia angular, que se representa con esta letra, con omega, esta W, media rarita, es la velocidad que llevan las oscilaciones. Es más o menos eso. La frecuencia angular es la velocidad que llevan las oscilaciones. Entonces, esta velocidad se mide en radianes sobre segundo, porque esa velocidad no solamente va a ser lineal, también puede ser angular. Entonces, por eso es que se mide en radianes sobre segundo. Y nosotros podemos encontrar esa velocidad, esa frecuencia angular, con esta formulita. Con la frecuencia o también con esta que tiene que ver con el periodo. Entonces, si sabemos el periodo de la oscilación y la frecuencia de oscilación, podemos encontrar la frecuencia angular. Si se dan cuenta, es directamente proporcional a la frecuencia. O sea, mientras mayor frecuencia, mayor velocidad. Inversamente al periodo. Mientras mayor tiempo, menor velocidad. También nosotros podemos ver, como yo les dije ahorita, que el periodo y la frecuencia son inversos. O sea, la frecuencia inversa al periodo y el periodo inverso a la frecuencia. Pero eso es por lo que yo les dije ahorita, ¿verdad? El periodo es el tiempo que dura una oscilación. Y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo. Es por eso. Ok, entonces eso sería la parte introductoria de este tema. Ya para la próxima, vamos a ver vamos a concluir con este tema del movimiento oscilatorio, viendo lo que son unos instrumentos como el péndulo simple y el péndulo simple y el sistema masa-resorte, donde vamos a ver algunas características que tienen, vamos a sacar unas formulitas y vamos a comparar esos dos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el movimiento armónico simple. Bien, vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna inquietud? A ver. Pregunta, inquietud. Ok. Si no hay ninguna, ahora vamos a tirarnos la foto del día. Pero primero voy a quitar la grabación